Bienvenidos de nuevo. Seguimos con nuestro análisis del dilema del tranvía para ver cómo resuelve esta situación la ética utilitarista, que es una teoría consecuencialista de las acciones morales. Retomando el dilema del tranvía de Philippa Foot, ¿por qué llegamos a la conclusión de que matar a una sola persona es mejor que matar a 5? Jeremy Bentham, filósofo inglés del siglo XVIII, determinó que este tipo de consideraciones morales dan cuenta de un principio de la acción que, según él, constituye el principio natural por el que todo sujeto racional y moral evalúa, decide y juzga las acciones. El principio utilitarista. El principio de acción del utilitarismo establece que toda acción debe intentar alcanzar la mayor utilidad posible, y fundamenta dicho principio en la consideración de que todo individuo racional opera y razona haciendo aplicación del criterio de utilidad. Por utilidad se entiende aquí la felicidad o ausencia de dolor en términos individuales. ¿Qué lo diferencia de otra escuela ética de la que se ha oído mucho y criticando otro tanto también, como el hedonismo? El utilitarismo de Bentham presenta la particularidad de establecer como principio ético la maximización de la utilidad o felicidad y la minimización de la infelicidad o dolor. Y por maximización se entiende que toda acción debe procurar buscar la mayor cantidad de utilidad para la mayor cantidad de personas posible, así como reducir al mínimo indispensable la infelicidad o dolor. Las acciones humanas serán valoradas entonces bajo este principio. La elección correcta va a ser siempre aquella que procure la mayor utilidad posible para la mayor cantidad de personas, siendo en el caso de nuestro tranvía problemático la opción de salvar a 5 obreros al precio de condenar a uno solo. Es interesante que veamos cómo la escuela utilitarista ofrece un principio de reacción que requiere de un cálculo. Antes de realizar cualquier acción, el individuo tendrá que evaluar y calcular los resultados posibles de cada alternativa para luego elegir aquella que procure el mayor bien posible o el menor mal posible. Bajo este principio se entiende que no hay actuación sin resolución. Tan solo es cuestión de aplicar el cálculo de utilidad y seleccionar la vía adecuada. Sobre este principio, John Stuart Mill, otro pensador inglés pero del siglo XIX, ahijado de Bentham y heredero de su doctrina, estableció algunas restricciones para el cálculo utilitarista que son interesantes de considerar. Estas restricciones pretenden quitar del medio algunas objeciones que se le habían hecho al utilitarismo de su padrino. Primero, la maximización de la utilidad tiene que considerar no únicamente la cuestión del alcance numérico, o sea, la cantidad de personas a la que alcanza esta utilidad o felicidad, sino también el alcance temporal de la utilidad. Lo que resulta un bien a corto plazo puede no serlo a largo plazo. Esta consideración de la temporalidad de la utilidad viene a la par de considerarla en el sentido más vasto posible, fundamentado en los intereses permanentes del hombre en cuanto a ser capaz de progresar. Segundo, y como consecuencia de esta consideración de la utilidad en sentido amplio, se debe procurar interferir lo menos posible con la libertad individual de las personas. Mill consideraba que los únicos actos por los que una persona debe rendir cuentas ante la sociedad son los que afectan a otros. La libertad individual debe ser protegida, según Mill, porque constituye una utilidad que aporta al desarrollo a largo plazo de la sociedad. Si pensamos un poco en estas restricciones que incorpora Mill al utilitarismo de Bentham, no provienen de derechos abstractos o absolutos independientes de la idea de utilidad o felicidad, sino que, según su autor, son desarrollos que se derivan directamente del principio utilitarista y nada más que de él. Con esto los utilitaristas consideran poder demostrar que su principio ético no solo busca y defiende el placer y la libertad individuales, sino que fundamentado en la idea de utilidad, también tiende a la búsqueda y protección del bienestar general y al desarrollo de una vida social